Historia, segundo grado. Este video contiene todo lo que vimos en el ciclo escolar. Bloque 1. Origen y esplendor de Mesoamérica. Tema 1. ¿Cómo conocemos el pasado? En este tema conocimos la importancia de conocer, analizar e investigar nuestro pasado. También aprendimos la diferencia entre hechos y procesos históricos. Tema 2. Pueblos indígenas en México. En este tema conocimos algunos aspectos de los pueblos indígenas en nuestro país, por ejemplo, cuántos y cuáles son los grupos étnicos que coexisten en nuestro territorio, dónde están asentados, así como su situación económica y política. Tema 3. Panorama del periodo. En este tema conocimos los procesos más importantes desde la llegada a América de grupos de cazadores-recolectores, hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual territorio mexicano. Tema 4. Cazadores y agricultores. En este tema conocimos algunos aspectos de la historia de los primeros seres humanos que llegaron de Asia a América. También reconocimos varios procesos que permitieron a cazadores-recolectores domesticar el maíz en nuestro continente, así como las diferentes etapas de adaptación del ser humano a su nuevo entorno. Tema 5. Formación de Mesoamérica. En este tema conocimos el proceso de formación de Mesoamérica y sus principales características culturales. Reconocimos la ubicación de las áreas culturales que conformaron esta región e identificamos las similitudes y diferencias entre ellas. Tema 6. Preclásico. En este apartado conocimos los principales rasgos del periodo preclásico de Mesoamérica, así como algunos de sus centros regionales y su importancia en el posterior desarrollo de las culturas mesoamericanas. Tema 7. Clásico temprano. En este tema identificamos los principales rasgos culturales del Clásico temprano, así como algunas características de las culturas más representativas del periodo. Tema 8. Clásico tardío. En este tema conocimos los principales rasgos del Clásico tardío. También pudimos identificar y comparar la vida en algunas de las principales culturas de esa época. Tema 9. Pasado presente. Tradiciones indígenas. En este tema conocimos elementos que conforman las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas de México, a fin de que las valoremos y respetemos. Bloque 2. Del mundo prehispánico al mundo novohispano. Tema 10. Panorama del periodo. En este tema conocimos los procesos históricos más importantes desde el periodo posclásico de la época prehispánica, el desarrollo de la conquista hasta el establecimiento y consolidación del virreinato de la Nueva España. Tema 11. Posclásico. En este tema aprendimos a identificar los rasgos más importantes del posclásico, al comparar las ciudades de Tula y Chichén Itzá. Además, reconocimos el papel cada vez más importante de la guerra y de la militarización en las sociedades de ese periodo. Tema 12. El poderío mexica. En este tema pudimos identificar la historia del pueblo mexica, así como sus principales características, costumbres, creencias y organización. También conocimos cómo los mexicas lograron dominar gran parte de Mesoamérica. Tema 13. Reinos indígenas antes de la conquista. En este tema conocimos grupos y señoríos indígenas que habitaban el actual territorio mexicano cuando llegaron los españoles. Tema 14. Europa y América. En este tema conocimos hechos ocurridos en Europa y América, antes y durante los viajes de exploración. También estudiamos la relación que hubo entre la defensa de la religión cristiana y el proceso de conquista española. Tema 15. La caída de Tenochtitlán. En este tema conocimos los principales acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlán y pudimos analizar algunos de los factores que lo determinaron. Tema 16. El dominio español. En este tema identificamos las características del proceso de conquista militar
en otras regiones del México antiguo. Conocimos de manera en que algunos grupos indígenas resistieron y cómo los conquistadores lograron imponer su dominio. Tema 17. Administración virreinal. En este tema identificamos la manera en que el virreinato de la Nueva España se organizó en los ámbitos administrativo y económico. Tema 18. La conquista espiritual. En este tema conocimos algunos hechos y acontecimientos que formaron parte del proceso de evangelización de los indígenas de la Nueva España en el siglo XVI. Tema 19. Cambios en las actividades económicas. En este tema reconocimos la transformación que sufrieron las actividades económicas a partir de la consolidación de la Nueva España. Tema 20. La sociedad en la Nueva España. En este tema conocimos diversos aspectos de la sociedad novohispana. Estudiamos las formas de diferenciación social, así como algunas características de los sectores sociales del virreinato. Tema 21. Cultura, arte y ciencia en el virreinato. En este tema aprendimos los rasgos principales de las ciencias y de artes novohispanas entre los siglos XVI y XVII. Además, reconocimos las características del periodo barroco. Tema 22. Pasado, presente, la herencia cultural. En este tema reconocimos manifestaciones culturales del periodo virreinal presentes en la cultura mexicana actual. Además, identificamos platillos de la cocina mexicana, fiestas y leyendas como productos del mestizaje cultural originados a lo largo del periodo colonial. Bloque 3. Siglo XVIII novohispano. Tema 23. Panorama del periodo. En este tema reconocimos y ubicamos en el tiempo y en el espacio los principales procesos de la historia de la Nueva España entre 1750 y 1810. Además, pudimos identificar los cambios geopolíticos, económicos y culturales que se dieron en dicha época. Tema 24. Reformas en la Nueva España. En este tema reconocimos las modificaciones políticas, administrativas y económicas ocurridas en Nueva España durante el siglo XVIII, aplicadas por la dinastía Borbón. Tema 25. La cultura y la sociedad novohispana en el siglo XVIII. En este tema conocimos los principales rasgos de la cultura y la sociedad novohispanas en el siglo XVIII y cómo se transformaron por efecto de las reformas borbónicas. Tema 26. Antes del movimiento de independencia. En este tema conocimos las relaciones que sostuvo la Nueva España con el mundo durante el siglo XVIII, en especial antes del inicio del movimiento de independencia. Comprendimos cómo y por qué la historia del mundo influyó en este proceso. Tema 27. Pasado, presente, desigualdad y discriminación en México. En este tema conocimos un poco más sobre la desigualdad y la discriminación en nuestro país. Aprendimos cómo esos problemas tienen raíces en nuestro pasado e hicimos propuestas para disminuirlos. Muchas gracias por ver, espero les haya servido de utilidad este video.